El Señor nos siga bendiciendo. Amén. Vamos a buscar en Mateo capítulo 21, por favor. Versículo 12. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro buen Dios. Te alabamos y te adoramos, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Señor, porque cuando tú haces tu obra de conversión en nuestras vidas, una de las cosas poderosas que nos das en tu gracia es la perseverancia, Señor. Que estamos donde tenemos que estar, aún en situaciones difíciles, Señor, y nada nos impide, Señor, llegar y estar contigo en este culto, Señor. Pues te alabamos, Señor, y te adoramos. Prepáranos siempre para el encuentro contigo, Señor, para estar listo para irnos contigo, Señor. Te alabamos por ello, Señor. Dice así, 21:12. Jesús entró en el templo y echó afuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y le dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes le están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, oye lo que dicen. Y Jesús respondió, sí, nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí. Tomen asiento, mi hermano. Un tema bastante, no sé qué nombre poner, porque en este tiempo los adolescentes, aún cristianos, muy pocos son aquellos que pueden entender los propósitos de Dios para su vida, ¿no? Así con claridad. Pero, ¿por qué, no? Porque cuando se fue formando la humanidad a través de los siglos, ¿no? La expectativa de vida de las personas era muy corta, ¿no? Hay culturas que vivían 40, 50 años, 35. Esa era la expectativa de vida, ¿no? Mucha gente nacía y moría, ¿no? La muerte era algo cotidiano en la sociedad. Por lo tanto, ya las personas tenían una expectativa de vida que a los 14 años ya podían tener una familia, ¿no? Porque el tiempo era corto realmente, ¿no? Ahora nosotros, los seres humanos, hemos alcanzado un desarrollo bien alto, ¿no? Y tenemos tantas formas ahora de prolongar la vida y las personas viven largos años, ¿no? Pero en ese tiempo no. Por lo tanto, un adolescente ya sabía para qué estaba, cuál era su propósito, o ya tenía claridad a los 14, 15 años, 16 años, ¿no? Y en el tiempo de Jesús también se dio eso, ¿no? Recién en el siglo XVII, XVI, XVIII, por ahí, los hombres ya comienzan a vivir un poco más años de vida, ¿no? Y al ir desarrollándose la humanidad y al ir ya teniendo y queriendo tener mayor conocimiento, entonces se manda a los hijos al colegio y un currículum está preparado para que los hijos estén a los 16, 17 años recién terminando de estudiar, ¿no? Por más, algunos llegan a los 21, 22 años teniendo una profesión, otros a los 23, 24. Entonces, la madurez de los seres humanos ya no es se tarda, no es como era antes.
Pero cuando uno va a las Sagradas Escrituras, va a encontrar que ya un niño ya de 7, 8 años, ya estaba, si era hombre, estaba al lado de su padre, ¿no? Aprendiendo el oficio de su padre. Si su padre era pescador, ya él tenía que aprender ya de pequeño a nadar, ¿no? A subirse a un bote o a lo que realmente él trabajaba, ¿no? Si era agricultor igual, si era carpintero, de acuerdo al oficio que tenía. Entonces, ya ese ya no era un niño, ¿no? Cuando tú lo veías era un hombre completo, que tenía casi todas las características. La adolescencia es la etapa donde el ser humano, si realmente los padres son responsables con la crianza de sus hijos, es la etapa donde ellos llegan a desarrollarse en una gran dimensión, ¿no? Prácticamente ya a formarse a lo que van a ser ya como seres humanos. Ya la juventud ya está plasmado el ser humano que se va a hacer, ¿no? Por eso que es bueno tener en cuenta ello, ¿no? Porque estaba buscando la definición de adolescente y prácticamente en la Biblia hay solamente 2 textos nomás que hablan de adolescente, ¿no? Y está en Eclesiastés. La palabra que se puede buscar es muchacho, ¿no? Y también no hay mucho. Una de las palabras que más se usa es Nahar, y Nahar comienza como a los 4 años de edad y termina como a los 14 años de edad, ¿no? O algunos plantean un poco más. Y ahí incluyen niños y también adolescentes. Y ya prácticamente hasta jóvenes. Es una palabra que a veces también se usa, algunos cuando las personas no eran maduras, no eran muy responsables, se le decía Nahar, ¿no? Como Saúl, por ejemplo, a Saúl se le describe como un Nahar, como un adolescente, aunque ya era un príncipe, ¿no? Entonces se comportaba a veces de esa manera, ¿no? Como un adolescente, como el día de hoy hay muchos adultos que pueden tener 40, 50, 60 años y se comportan como un adolescente. Nosotros, por ejemplo, ahora nos sorprendemos, ¿no? Que hay adolescentes sicarios, ¿no? Que hay grupos de adolescentes, pero cuando uno revisa la historia y encontramos que eso no es nada nuevo, antiguamente también lo habían, ¿no? Habían adolescentes que se unían y atacaban a la gente dentro de las ciudades y a veces fuera de las ciudades, ¿no? Entonces, por eso que la adolescencia o el Nahar, el de tener un hijo, uno tiene que criarlo, instruirlo desde el momento en que está en el vientre de su madre y cuanto más cuando ya nace. Pero como hay un relajo, ¿no?, en la sociedad y también en parte de la iglesia, no somos conscientes del gran daño que le hacemos a nuestros hijos cuando no los instruimos para que ellos desarrollen los ciclos normales que debe desarrollarse un ser humano, porque la palabra de Dios está preparada para eso, ¿no? Para que un joven de 15 años y 6 años ya esté completamente completo, que no le falte nada, pero siempre y cuando tenga la ayuda de sus padres, ¿no? La colaboración de sus padres si son cristianos, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar a un rey que su abuelo fue Manasés, pero que tuvo la bendición de ver a su abuelo arrepentirse de sus pecados, ¿no? Porque Manasés fue llevado a Babilonia y ahí se humilló delante de Dios y Dios lo oyó y lo perdonó y lo hizo volver nuevamente a Jerusalén. Y ese nieto, que se llamaba Josías, pudo ver cómo el abuelo, que era un hombre tan perverso y tan malo, pudo cambiar. Y tuvo la influencia a través de su madre para que cuando él tomó el reinado a los 8 años, porque su padre solamente vivió
fue rey 2 años nada más. 2 años, ¿no? Su padre fue rey 2 años. Por eso digo, más influenció Manasés, el Manasés convertido y a Dios arrepentido, porque Manasés fue un hombre muy perverso, muy malo, pero Dios le dio la bendición de arrepentirse. Pero cuando Josías toma el poder, él tenía 8 años. Y dice que tuvo a su madre y a una instructora, y a los 16 años buscó a Dios. Usted se va a Segunda de Crónicas, capítulo 34, ahí encuentra la historia de Josías, ¿no? Estoy narrando solamente los primeros versículos que dice Segunda de Crónicas 34. Él es un niño, pero cuando a los 16 años ya es un joven. ¿Y él qué hace? Comienza a buscar de Dios y juntamente con él llega a tener tanta influencia en el pueblo que el pueblo también comienza a buscar a Dios. Comienza a buscar a Dios. Él no sabía que él estaba destinado por Dios para ser rey y darle la última oportunidad a los judíos para que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Y él cumplió. Él fue un hombre muy noble, un hombre muy humilde, ¿no? Cuando ya pasaron los años, pero a los 16 años, él comenzó a ejercer un reinado realmente que logró hacer volver al pueblo a Dios, a que el pueblo de la promesa entendiera que Dios lo había dado esa herencia para que Dios sea glorificado. Dice, Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Él hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de su padre David. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda, porque en el 8º año de su reinado, siendo aún joven, comenzó a buscar al Dios de sus padres. Y en el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, de las imágenes talladas, de las imágenes fundidas. Es decir, a los 20 años él ya tenía prácticamente una influencia poderosa y derribaron en su presencia los altares, ¿no? Y derribaron los de los Baales y destrozó los altares del incienso que estaban puestos en lo alto encima de ellos y despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas y las redujo a polvo y que pració sobre la sepultura de los que habían ofrecido sacrificio. Entonces quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y purificó a Judá y a Jerusalén. Y en las ciudades de Manasés y Efraín, Simeón, hasta en Nectalí, en sus ruinas alrededor, derribó también los altares y redujo a polvo las aceras y las imágenes talladas, y destrozó todos los altares del incienso por todas las tierras de Israel, y después regresó a Jerusalén. Miren, a veces podemos pensar y tener proyectos para nuestros hijos de una manera, y creer que ellos están destinados a algo. Pero el que tiene la agenda de nuestros hijos es Dios, amado hermano. Este hombre tuvo una valentía fuera de lo común. Él agarró, te imaginas, sacó los cadáveres de los sacerdotes paganos y los pulverizó. Es decir, no solamente destrozó todas las imágenes, sino que tuvo esa valentía a los 20 años. Eso no lo hizo de un arrebato, de un momento a otro. Eso fue formándose en su corazón en la medida en que él entendía para qué Dios había escogido a Israel, a las 12 tribus de Israel, y en este caso a Judá, para que Dios engrandeciera su nombre y glorificara su nombre. Amado hermano, nosotros, gracias, no sabemos muchas veces los dones que Dios va a dar a nuestros hijos.
pero sí podemos ver los talentos que Dios da a nuestros hijos. Una cosa son los dones. Todos los dones que se habla en la Biblia son dones que Dios los da solamente cuando una persona se convierte a Cristo. Dios no da dones a aquellos que no están convertidos. ¿Me entiende? Los talentos es una palabra también que no hay en la Biblia, la palabra talento. No hay, solamente se habla de talento de peso, pero ya en nuestro cotidiano hablar, cuando hablamos de talento, se habla de esas características, de esas cualidades que tiene una persona. De lo que he meditado y he reflexionado a través de los años, ¿no? Lo que es talento. Yo entiendo que talento Dios le da a todos los hombres. No hay un solo hombre en la tierra que no tenga talentos. Aún esas personas que nacen con situaciones difíciles, con Down, con deficiencias, Dios le da talentos, amado hermano. Aún Dios le da talento a los que nacen ciegos. Dios le da, no hay persona que Dios no le dé talentos. Dios a todos los seres le da talentos. Porque al hacerlo a su imagen y semejanza, el hombre está llamado a fructificar, a producir. ¿Me entiende? A que lo que el hombre haga, porque eso es lo con que se va a ganar la vida. El Señor le dijo, es verdad, has pecado, pero te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Dios no fue malo y le quitó a los hombres los talentos que tenía. Dios no, a partir de ese momento ya no hubo agricultores, ya no hubo pescadores, no. Siguieron siendo agricultores, pescadores, recolectores, y poco a poco, a medida que la humanidad fue avanzando, ya comenzaron a llegar otro tipo de desarrollo en la humanidad, ¿no? Por eso tú vas ahí viendo en el libro de Génesis y ya miras que ya se construyen ciudades, ya se comienzan a hacer cosas de bronce. Entonces ya hay desarrollo, se va desarrollando, el ser humano se va desarrollando, ¿no? Entonces, toda persona tiene en forma innata talentos. El gran problema es que muchas veces nosotros no trabajamos con nuestros hijos en que ellos desarrollen los talentos que Dios les ha dado. A veces la enseñanza que le damos o la enseñanza es a veces muy rutinaria, ¿no? Ya, por ejemplo, el que era carpintero hacía a su hijo carpintero, pero ahora ya no hay esas carreras, ¿no? Ya nadie quiere ser carpintero, ya nadie quiere ser agricultor, ¿no? Estamos predestinados para el año 2080, si no me equivoco, que el 80% de las personas van a vivir en las ciudades y el 20% van a vivir en el campo, así que ¿qué comerán? No sé, ¿no? Pero será algo sintético, ¿qué habrá, no? Pero eso es lo que está determinado, ya a eso se va. Entonces, cuando se presentan situaciones en la vida, y a veces Dios la permite, o a veces Dios mismo es el que se mete en esa situación para hacernos ver a nosotros mismos a veces qué talento tenemos, o a nuestros hijos. Porque a veces la única forma en que salgan los talentos de que Dios nos ha dado es cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones críticas en la vida. Cuando tenemos padres apocados, padres que no son visionarios, padres que no incentivan a sus hijos a ir más allá o a dejar que sus hijos hagan, que ellos sean los que por sí mismos vayan hacia adelante. Cuando un adolescente en este tiempo es prácticamente, está siendo atacado por los medios de comunicación en una forma terrible. Y el objetivo precisamente es no hacerle pensar, porque ese es el objetivo, no hacerle pensar, no hacerle tener una esperanza de vida. Pero nosotros tenemos que influenciar en nuestros hijos. Los padres tienen que influenciar en sus hijos para ver que ellos tienen que desarrollar. A veces todos quieren ser profesionales,
Pero si no tiene la capacidad para ser profesional, porque para eso Dios no lo ha creado, Dios de repente lo quiere en otra área, en una área técnica, donde tú ves que tu hijo tiene características de hacer cosas, y tú quieres que él sea un genio en matemática, en trigonometría, en álgebra, te frustras porque cuando tu hijo te trae 10 de nota, 8 de nota, y tú le presionas a que saque 20, no, hermano, él nunca va a sacar 20, ¿me entiende? Él no nació para eso. Dios no lo ha creado con eso. Si tú lo atacas, va a sacar esa nota. Pero si tú lo dejas que él estudie, va a sacarte 12, 13. Pero si tú le mandas a hacer cosas, o en el colegio le mandan a hacer proyectos que en donde él tiene que trabajar, amado hermano, él va a ser hasta un genio. Pero a veces es el problema de los padres que entran a sus hijos, lo hacen competitivos. Y lo forman competitivo, no quieren y hacen que sus hijos, hay padres que a mí me entristecen, ¿no? Y yo hasta puedo decir, me pongo hasta a veces hasta a llorar, ¿no? Porque que no le dan ni siquiera tiempo en las vacaciones. Termina su año escolar, descansan los días de Navidad y Año Nuevo, y el 1 o el 2 de enero ya le están mandando otra vez a estudiar. A ver, no, es que yo digo, esos niños están estresados totalmente. Cuando yo fui pobre, y bien pobre, pero yo creo y fui feliz siendo pobre. Para mí las vacaciones eran lo máximo. De verdad, para mí las vacaciones eran lo máximo. Yo sufría cuando ya había que llegar al colegio, pero en el colegio, bueno, yo no sacaba el primer puesto porque no quería nada más. De verdad. Y nunca yo acepté el sistema de memoria, que ahí todos sabían de memoria. No, aquí yo no voy a saber nada de memoria. Yo aprendía y el pensamiento que había, eso es lo que daba. Entonces, ¿por qué? Porque yo no creía en eso. Mi padre me abandonó, pero tenía una madre que yo creo que si a mi madre le hubieran dado la oportunidad de estudiar, hubiese sido, no sé qué sería. Yo tuve un tío que fue médico y mi abuela recibió una herencia bien grande de aquí y todo el dinero lo invirtió en su hijo para que sea médico y a mi madre no le dieron la oportunidad, pero mi madre fue inteligentísima. Ahí están mis hijos, que la vieron. Era una mujer muy sabia, muy inteligente, hermano. Y ella nunca a mí me dijo que estudiar, pero sí yo la veía que ella era una mujer luchadora, que era una mujer que de donde sea, como sea, sacaba para darnos de comer. Entonces, de una u otra manera uno va aprendiendo ahí. Cuando tú ves a tus padres que no hay para comer, pero al final comes, ¿me entiendes? Entonces, vas aprendiendo, ahí tú vas viendo qué cosa pasa ahí, ¿no? Entonces, más que descubrir los talentos y dones en los hijos, nosotros somos y tenemos que ser los protagonistas en nuestro hogar, amado hermano. No podemos nosotros, y siempre nosotros, mi esposa y mi persona, hemos creído y hemos incentivado cuando vemos a alguien que tiene ciertas características, a que haga algo, a empujarle a algo, hermano. Y aún hasta hemos invertido en ello. Pero eso no solamente tiene que ser de los pastores, tiene que ser también de ustedes. ¿Qué talento te ha dado Dios? ¿Con qué te ganas el pan de cada día? En eso eres bueno, pues hermano. Entonces eso transmite a tus hijos. Transmítela a tus hijos. ¿Cómo haces tú si tienes una profesión? Puede ser que seas un carpintero metálico, ¿no? Cuando agarras y te mandan a hacer un proyecto, ¿solamente aceptas lo que puedes hacer o aceptas aquello que no puedes hacer? Cuando tú eres alguien que le cree a Dios, vas a aceptar lo que no puedes hacer, pero cuando tú lo miras y dices, sí, lo puedo hacer, ¿no? Lo estás mirando y después, ¿no? Vas y estudias, o le dices, sí, señor, yo voy a traerle el presupuesto, pero ahí donde tú vas a traer el presupuesto, tú miras cómo hacer. Y ahora ahí está el YouTube,
que tú puedes meterte y ver cómo hacer un proyecto. Si tú tienes la característica de ser un carpintero metálico y te miras y comienzas a ver, esto se hace así, esto ya lo voy a hacer de esta manera, y presentas tu proyecto, presentas tu presupuesto, ¿me entiendes? Eso, por ejemplo, ¿qué estás haciendo tú ahí? Si tú estás viendo, tus hijos te están viendo, ¿no? Tu esposa, tus hijos, principalmente tus hijos. ¿Qué estás haciendo con tus hijos? Le estás modelando. Le estás modelando y le estás enseñando que sí se puede hacer con la intervención de Dios en tu vida si eres un hijo de Dios, porque Dios te ha dado los talentos, que tienes la capacidad. Yo no puedo ser carpintero metálico, pero bueno, me gusta, viro, me fascina, pero ahí nomás. Yo trabajé en una empresa que fabricaban pernos, yo podía saber todo el proceso, pero nunca agarré una máquina, nunca, para producir el proceso, para estar en el proceso. Mi labor era ver cómo la empresa trabajaba, cómo se llevaba adelante, pero yo no sabía hacer, me fascinaba eso, sabía todo el proceso, pero yo no era el de hacer, yo era el de dirigir, ¿me entiendes? Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, a Jesús, ¿no es cierto? Jesús llega al templo, primero llega a la ciudad y todo el mundo lo recibe. Y uno de los que más se conmueve, y Jesús fue prácticamente, si diríamos el día de hoy, Jesús impactó en la adolescencia, en los muchachos. Jesús impactó de una manera increíble y poderosa. Cuando Él llegó, amado hermano, a Jerusalén, y le pusieron ramas y todo, y comenzó a entrar, uno de los que más gritaba y celebraba la entrada de Jesús eran los adolescentes. Y no solamente se quedaron ahí, cuando Jesús entró al templo, los que entraron no tuvieron ningún temor. Miren lo avesados que fueron los adolescentes, y se metieron dentro del templo. Y Jesús hacía milagros, y lo que celebraban, ¿quién eran? Ellos. Y no era un vacilón, sino que ellos veían la gloria de Dios. Es decir, la influencia, esa influencia que tuvo Jesús sobre ellos. Y ellos pudieron ver de primera mano las cosas que Jesús hacía en el templo. Ellos pudieron decir y escuchar a Jesús la integridad moral, la ética que tenía, la claridad de su santidad. Han hecho, esta es mi casa. Y ustedes le han hecho a mi casa una cueva de ladrones, le está diciendo. ¿Qué está haciendo Jesús? Está afirmando su influencia en esos adolescentes. Que seguro que después, cuando ya fueron más crecieron, tuvieron más años de edad, muchos de ellos seguro que se convirtieron. Y fueron hombres de poder, porque esos que tuvieron en el templo, ¿me entiende? En ese día y en esa hora. Hay momentos que vamos a tener, hermano, todos nosotros, escucha bien, iglesia, todos nosotros vamos a tener unas oportunidades en nuestra vida que nunca más se van a repetir. Y si tú estás preparado para eso, podrás cosechar lo que Dios preparó de antemano para ti. Para ti, ¿me entiendes? Pero tienes que estar preparado. Tienes que aceptar el reto, que parece imposible, lo tienes que aceptar. Porque si Dios te lo está dando, Él tiene el poder para hacerlo. Si nosotros miramos, ¿no?, a Daniel, por ejemplo, jóvenes, vamos a decir, si eran pitucos, eran pitucazos, ¿no? Es decir, habían sido criados y preparados para la realeza. Eran nobles, eran de la alta alcurnia, ¿no? Entonces, pero un día, Dios decidió que ya se acabó el tiempo de los judíos y había que sacarlos a los judíos. Y Él agarró y arrancó a todos esos judíos a través de Nabucodonosor y lo llevaron a Babilonia. Esos jóvenes, amado hermano, que habían sido preparados y no creo que eran delicados por si acaso. Porque a veces el problema es que nosotros criamos a nuestros hijos muy delicados.
Y a veces es la influencia tanto más de la mujer que el hombre, que a veces nuestros hijos hasta manerados son. Bueno, nosotros, los hombres tienen que ser influyentes en los hombres. Es verdad, el hombre sale a trabajar y tiene que salir a trabajar. Pero si tienes hijo hombre, tú tienes que influenciar. Tú como hombre, ¿me entiendes? Enseñar a tu hijo hombre las cosas de hombre. Si tú vas a dejar que tu mujer sea todo y no tienes tiempo para tus hijos, después, oye, ¿pero qué mi hijo? ¿Por qué hace cosas? O al final, ¿por qué termina siendo lo que nunca pensé que podía ser mi hijo? Porque el culpable eres tú, pues. Si su modelo es su madre, ¿cómo se comporta si no influencias tú? Se va a comportar, su ídolo, su líder, es su madre. Y vas a hacer las cosas que hace su madre. Pero estos muchachos, hermano, fueron preparados. Pero yo creo que ellos en su mente no cabía de que ellos iban a ser llevados a Babilonia en la condición que fueron llevados. Se cree, como dice Isaías, que ellos fueron llevados semidesnudos, hermano. Porque ellos tenían una formación, todo cristiano, que tiene una identidad clara, todo cristiano que ama a Dios con todo su corazón y ama al Señor, tiene una identidad clara de que es hijo de Dios. Y que está preparado a ser hijo de Dios en cualquier circunstancia. Y yo creo que ellos fueron de esos hombres. Eran adolescentes. Para eso lo estaban preparando y ya estaban preparados para eso. Y llega para ellos la hora de la prueba. Ir caminando nada más, ir caminando más de 1000 kilómetros. Más de 1000 kilómetros. Y aún semidesnudos. El objetivo era, como se dice, bajarle la moral, es decir, quitarle su identidad y hacerlos babilonios, ¿me entiende? Hacerlos como ellos. Dice el 1.3, entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas algunos de la familia real, de la familia real y de los nobles. Estos jóvenes no debían tener defecto alguno. Serían de buen parecer, inteligentes, en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Mire, ¿cómo era? ¿Qué talentos tenían? Estos hombres eran inteligentes. Talento, una definición de talento es inteligencia, capacidad de entender y hacer. Por ejemplo, ese era uno de los talentos que tenían estos jóvenes. Dice, estos jóvenes no debían tener defecto, no tenían defecto. Es decir, no solamente hablamos del aspecto físico, sino también en el aspecto intelectual. Podían comunicarse, podían dialogar, podían transmitir, ¿me entiende? Ideas. Entonces, ¿qué estamos encontrando? Que ahí también ese es un talento, ¿no? Cuando tú te sabes comunicar, cuando tú te sabes expresar, es un talento que Dios te ha dado para poderte comunicar. Desarrollas la inteligencia que Dios te da y la desarrollas y la pones en práctica y llegas con lo que quieres a otra persona. Dice, de buen parecer, inteligentes en toda rama de saber, en toda rama. Mire, estaba viendo ayer que en la China, este domingo que ha pasado, dan examen en la China de admisión a las universidades. ¿Sabe cuánta hora dura la prueba de admisión? 9 horas. 9 horas. Ese es un evento increíble, hermano, es increíble. Ahora, como hay la inteligencia artificial, han agarrado las instituciones poderosas de inteligencia artificial, esa hora no funcionaban, cerraron. Lo chequean por todo lado, con drones, es decir, por todo lado. ¿Se imaginan 9 horas dando un examen de admisión? Así que aquí, aquellos que dan 3 horas y salen agotados, eso no es nada. Es increíble, hermano, lo que hacen. Y es una fiesta, dice, cuando alguien de ellos ingresa a la universidad. Los chinos, ¿eh? Los chinos se están preparando, hermano,
Ya saben para qué ya. Si es que Dios está en el plan de Dios que ellos sean, no estamos hablando de cualquier persona. Te imaginas que te esfuerzan y te presionan para que en 9 horas, y ahí después de darte resultados si has ingresado o no has ingresado, ¿qué están formando ahí? Como decía hace un momento, la presión. Cuando tú eres presionado por la vida, por las cosas que Dios permite que pasen en tu vida, hay dos formas: o te rindes o salen los talentos que Dios te ha dado. Y tú dijiste, yo no sabía que tenía estas características. Yo no sabía esto. Eso es de Dios, hermano. A veces Dios mismo nos mete cuando somos a veces demasiado apocados, demasiado así displicentes con las cosas, y como Dios tiene un plan con nosotros y le hemos orado, Señor, yo quiero que tú hagas de mí lo que tú quieras, pero hazlo como tú quieras. El Señor te toma la palabra y Él te va a llevar a ello, a lo que estoy diciendo, y vas a ver después, es como si tú estuvieras ahogando, no, sálvame, no puedo. Y Él se dice, no te salvo, tú puedes salir, yo te he dado la característica para que tú salgas. Y cuando tú comienzas a ver y comienzas a ver que sí hay solución. Un día apareces ahí vendiendo con 100 soles, comienzas de ambulante por ahí. No sé cuál. No, el Señor me ha dicho que aquí, como ambulante, voy a comenzar. Y comienzas a vender. Otra leía una historia de un argentino que llegó a Estados Unidos, creo que con $1,000, y se puso de ambulante. Ahora, hermano, tiene 30 años y es uno de los accionistas de construcciones inmobiliarias que tiene una cantidad tremenda de dinero. Si es un pagano, no es un cristiano. ¿Por qué? Porque a veces el hambre, hermano, a veces el hambre, a veces cuando tienes un zapato que alza la suela y no tiene suela, tiene un papel o un cartón, ¿me entiendes? Y que solamente comes todos los días la misma comida, llegas un día y dices, así, para esto Dios no me ha hecho cristiano. Dios no, jamás. Y Dios te hace reaccionar, ¿me entiendes? Y qué vergüenza, hermano, a ti la gente no te da de comer. Hay tantos orgullosos, qué vergüenza, ese es orgullo. Qué vergüenza. Yo vender en la calle, yo hacer esto, yo estar ahí lustrando los zapatos, yo haciendo esto, lo otro, barriendo o limpiando un baño en el mercado. ¿Cómo? Pero si eso es lo que, ahí es donde Dios va a comenzar a trabajar con nuestras vidas, pues. Y de aquí, y si sigues, ya sabes que cada sol que ganas, no lo puedes gastar en cualquier cosa. Lo tienes que invertir, ¿me entiendes? Esa es la diferencia de ese argentino que le digo. Y tú sigues comiendo lo mismo, de repente le agregas alguito nada más para disfrazar y te compras una ropa o te compras 2 pantalones y 5 camisas y solamente mezclas, ¿no? Durante 3 años, pero vas juntando dinero, ¿me entiendes? Y cuando te das cuenta, ya no eres canillita, ya no estás limpiando baño, ya estás en otra posición. Y a veces terminas siendo empresario de lo que jamás pensaste que podías ser. Pero Dios para eso te tenía preparado. Estos jóvenes, ellos pensaron estar en la realeza, pero en Jerusalén. Pero Dios tenía una agenda para ellos. Sí, iban a estar en la realeza, pero de Babilonia, para influenciar, para decirle al imperio babilónico y al imperio que después iba a venir, que el Dios que ellos creían era un Dios poderoso, que ellos estaban ahí por haberle deshonrado, por haber hecho cosas contra Dios. Ellos no, pero como ellos representaban a ese pueblo, por eso que esas características, dice, ¿se imagina? Inteligente en toda rama del saber, dotados de entendimiento.
¿Quién no quiere un consejero, amado hermano, de esa magnitud? Que cualquier situación, cualquier cosa, no solamente lo logra descifrar, sino entender y aplicar. El tema es, no solamente, amado hermano, es que tú sepas mucho, sino con eso que tú sabes, cuando te piden algo, tú lo procesas y le dices, Señor, esto es lo que usted necesita. Les das una solución a los problemas. Eso le enseña, y eso enseña la palabra de Dios, hermano. Cuando tú y yo reflexionamos, por eso dice el salmista, y en su ley medita de día y de. Conocían el Salmo 1, y en su ley medita de día y noche. Entonces, queremos que nuestros hijos, los talentos que Dios les ha dado, salgan a la luz. Tenemos que trabajar con ellos, pues, hermano. Tenemos que formarlos. Como dije, los dones, cuando ellos se conviertan realmente a usted, y si están convertidos, los dones que Dios les da, porque todos los dones son de gracia, ningún don se gana, ningún don, amados hermanos, ningún don. Aún hasta el primer don, el más importante, es el don de la salvación. El don de la gracia, ¿no? Todos tenemos gracia. Dios nos ha dado como un regalo la gracia. Todos tenemos el regalo de la gracia. Todos tenemos el don de la salvación. Y ahora hay dones espirituales. Los ministerios, por ejemplo. El pastorado, maestro, evangelista, y todos los dones. El don de servicio, ¿no? El don de discernimiento de espíritu, el don de ciencia, el don de administración. Hay más de veintitantos dones. Todos esos dones Dios los da por pura gracia. Y para que se activen, el que lo activa es Dios cuando nuestra relación está fuerte con Él. Por eso dice, Jesús llevó cautiva la cautividad, y cuando llegó a la diestra del Padre en el día de Pentecostés, Él dio dones a los hombres. ¿Entiendes? Derramó dones. Pero los talentos son para hoy. Si tú vienes a Cristo y no eres convertido, cuando Dios te convierte, también redime los dones, los talentos que tienes. Los redime. Es decir, lo va a usar para su gloria, para que tú lo uses para la gloria de Dios. No solamente tú eres convertido, sino también los talentos que Él te ha dado, Él los redime para que sean para su gloria, para que a través de ti Dios te use y te siga usando en esos dones, y aún en mayor dimensión. Por eso dice, para discernir, y que tuvieran capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes que le enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. Mire, tenían una capacidad, aprendieron un nuevo idioma, le pusieron otro nombre. Lo único que ellos no permitieron era que las cosas sacrificadas a los ídolos no lo comieron, nada más. Hasta porque ellos estaban claros quién era, le podían llamar un nombre, pero ellos sabían, ¿me entienden? Que ellos eran hijos de Dios. Daniel sabía que era Daniel, ¿me entiende? Le podés decir el nombre que quisiera, pero él sabe que delante de Dios era Daniel. Por eso dice en el libro de Apocalipsis que arriba en el cielo, cuando lleguemos a la presencia de Dios, ahí Dios nos va a una piedra, y en esa piedra va a estar escrito nuestro nuevo nombre en gloria. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Entonces es importante, para que esto de los dones y talentos y nuestros hijos puedan ver el propósito por el cual Dios los ha creado y los ha salvado, la intervención de los padres. La intervención de los padres es como, por ejemplo, los padres debemos de orar por sus hijos, orar, amado hermano, orar, Señor, tú me diste este hijo, tú me diste estos hijos, tú me diste esta hija, tú me diste no sé, y orar para que salga lo que Dios tiene preparado para ellos. Y cuando tú comienzas a ver que algo comienza a hacer cambios en la vida de tu hijo, tú tienes que estar ahí. Y tú también tienes que prepararte. Si tú no has, por ejemplo, cumplido tus sueños. Por ejemplo, yo estudié teología
en el Seminario Evangélico de Lima a los 50 años. No, un poquito más de 50, 52 creo, si no me equivoco. Sí, a los 52, 53 años, porque todavía ya había nacido Berenice. ¿Ya? Entonces, a los 53 años, hermano, yo siempre quise estudiar, y a esa edad fui a estudiar. Ahí todos eran jóvenes, 17, 18, 19, 20. Había solamente un doctor que era la nata, que era de mi edad, que también se le ocurrió estudiar, y ahí nos encontramos. Después, todos eran jóvenes. ¿Qué cosa quiero decir eso? De que si tú sigues hacia adelante, amado hermano, como padre, no te quedas ahí en ese statu quo de conformidad, y ahí te quedas, ya todo va. No, hermano. Dios nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando tú vas hacia adelante, tus hijos también van a ir hacia adelante. ¿Me entiendes? Pero si tú eres una persona conformista, ahí te quedas. Y tus hijos también se quedan. Salvo, bueno, que Dios tenga planes para ellos, ¿no? Y que Dios trabaje con su vida y ellos acepten ese plan, porque también al final es si ellos aceptan el plan que Dios tiene para ellos, van a ir para adelante, amado hermano. Por eso yo siempre les digo a los hermanos, tú nunca te rindas a los sueños que Dios ha puesto en tu corazón. No importa los años que tengas, tú sigue adelante. Y eso también hace que los dones que Dios le ha dado a tus hijos y los talentos que Él con eso nos ha creado, comiencen a ser más fuertes en tus hijos. O comiencen a salir otros talentos que tus hijos tienen, amado hermano. Como mi esposa, ella es talentosa cocinando, ¿no? Ella en estos días hace una granola, esta vez le ha salido espectacular. ¿No? Pero, ¿qué hace ella? Yo veo que ella cada vez trata de perfeccionarse más, ¿no? Ella sabe cocinar, por ejemplo, lomo saltado, ¿no? Lo sabe cocinar, pero ella va a YouTube y comienza a mirar, a revisar a varios, y después dice, ya, voy a innovar esto. Y lo hace, y sale mejor todavía, ¿me entiende? Y hay días, y a veces, antes pasaba eso, últimamente ya no pasa, pero había momentos en que se inspiraba. Una vez hizo un pescado al maracuyá espectacular, que después se olvidó la receta. Pero fue, de verdad, hermano, Dios nos ha dado talentos para que tus hijos logren y alcanzar la meta y seguir hacia adelante después de esa meta. Tú y yo tenemos que ser los que debemos ser los primeros también en que los talentos y dones que Dios ha dado estén funcionando, amado hermano, para su gloria, para la gloria de Dios. Si tú no inspiras a tus hijos, olvídate, hermano. Ponte a llorar y pídele perdón a Dios. Arrepiéntete y dile, Señor, ¿cómo es posible que yo me haya quedado aquí? ¿No? Que estoy esperando que las cosas pasen. No, hermano. Tú no has sido llamado para que las cosas pasen. Dios nos ha hecho, dice que somos testigos del poder de Dios. Y recibiréis poder y me seréis testigo. Un testigo donde llega el poder de Dios, las cosas cambian. Tú no te puedes quedar en lo que estás. Nunca te rindas. Anda aquel que tiene todo poder. ¿Quieres saber los talentos y dones que tienen tus hijos? Comienza por ti. Sigue adelante. Dios es fiel, amado hermano. Dios es fiel. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Padre de la gloria, por este día. Gracias por este mensaje que tú me has dado, Señor, que viene de ti. Te pido que tú inspires, Señor, aún a mi vida misma, Señor, aún en esta última etapa de mi vida, Señor. Y a todos mis hermanos, Señor, que aún hay tiempo, Señor, para que sus dones y talentos que tú les has dado comiencen a multiplicarse, como en esa parábola los talentos. Al que le diste 5, te devolvió 10, al que le diste 2, te devolvió 4. Que no seamos aquel que te dio, que le diste 1
y aún no lo tenía, Señor. No permitas que haya ese tipo de creyentes, Señor, porque tú los dones y talentos nos los das. Los talentos para vivir en esta vida y los dones para ser fructífero en todo lo que hagamos para tu gloria. Dios le bendiga, amados hermanos.